Bueno, pues vamos a darle continuidad a el evento, gracias al comité organizador. Y pues bueno, sabedores de que el profesional de enfermería tiene una sólida formación basada en fundamentos técnicos, científicos, humanísticos y éticos que le permiten desempeñar su ejercicio con calidad y conciencia profesional. Para mí es un gusto presentar a la doctora Teresa Maldonado Guisa, enfermera certificada con docencia en enfermería por la Universidad Veracruzana, con maestría en epidemiología y administración en salud por la Universidad de Guanajuato, con doctorado en salud pública en la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, enfermera en el Instituto Mexicano de Atención a la Salud, también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, jefa de enfermeras de la Jurisdicción Sanitaria número 7 de La Piedad, Michoacán, docente por asignatura en la Universidad Veracruzana, profesora e investigadora en la Universidad Michoacana, de la cual actualmente es jubilada, ha sido consejera universitaria, participando en diversas comisiones y ha fungido como coordinadora de la Comisión Técnica Académica del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Michoacana en 2 periodos. Fue subdirectora de la ahora Facultad de Salud Pública y Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fundadora y actualmente forma parte del consejo editorial de la revista milenaria Ciencia y Arte. Fue presidenta del Colegio de Enfermeras Michoacano y actualmente presidenta de la Federación Mexicana de los Colegios de Enfermería. Ella nos acompaña y nos va a presentar el tema Aspectos éticos y legales en el ejercicio de la práctica de enfermería. Buenos días, doctora Tere, y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Agradezco infinitamente pues el que me hayan invitado a participar en este importante evento que sin duda pues tiene que ser de vital importancia el estar compartiendo y pues felicito también la audiencia que han tenido para ello. Y bueno, pues voy a dar inicio. No sé si ya se ve mi presentación. Sin duda, hablar de la ética es un tema, pues, que nos lleva muchas veces al debate, que nos lleva muchas veces a ver las cosas desde distintos ángulos. El objetivo del día de hoy que nos hemos planteado, es compartir algunos puntos de vista sobre los elementos éticos y legales que deben ser respetados y aplicados en y para enfermería, porque pues siempre estamos pidiendo a la enfermería que cumpla con los aspectos éticos, pero ¿y enfermería se le respetan esa parte? ¿Qué tanto enfermería es tratada con ética? Sobre todo cuando vemos que después de esta pandemia, pues hay grandes retos en todas las instituciones, que no los voy a mencionar, pero que cada uno sabemos cómo estamos, ¿no? Y que es importante también no olvidarnos de que enfermería está trabajando como ser humano con otros seres humanos y que entre unos y otros tiene que haber ese trato ético. Y bueno, que hablar de las cuestiones legales también, ¿verdad? Que están normadas, establecidas, y que muchas veces los derechos de las enfermeras se ven violentados. Y es una parte legal que tiene que ver con el trabajo que hace enfermería. Tenemos algunos casos que claro, son los menos, pero que no debería haber ninguno, donde la enfermera tiene un salario muy por debajo de las personas que trabajan en las casas, de las trabajadoras domésticas, que no es denigrante su trabajo, pero que sin embargo, pues la enfermera tiene que estudiar, tiene que prepararse y tiene pues en sus manos la vida de las personas. Tiene una gran responsabilidad, a diferencia de una persona que es trabajadora doméstica, y que hemos encontrado que en ocasiones más o menos se semejan los salarios, y que
también las enfermeras no siempre tienen cubiertas todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad social. Esto por sentar algún precedente, porque pues no nada más es enfermería, sino que tenemos que verlo desde los dos lados. Bien, pues enfermería, como ustedes bien saben, es un profesional que presta servicios a la persona sana, enferma, a la familia y a la comunidad. Y que su función primordial estriba en el cuidado a la salud, en el cuidado a la vida, en el cuidado al medio ambiente, porque si no vemos la salud como un todo, nos quedamos cortos y nada más nos enfocamos al proceso de enfermar sin ver cómo está el entorno que ahora y que siempre ha estado presente, pero en los últimos años cada vez nos marca más, porque el cambio climático, porque todo esto que hemos venido afectando al entorno, pues ahora nos está pegando en la parte de salud y en la parte de riesgos que también enfermería tiene que atender. Y bueno, pues enfermería desde siempre ha tratado de trabajar con calidad y seguridad, sin embargo, ahora sabemos que esta es una línea transversal que permea no solo a enfermería, sino a todos los profesionales, tratando de que su trabajo, su desempeño sea con calidad y también libre de riesgos. ¿Los riesgos para quién son? Pues decimos libre de riesgos para el que estamos atendiendo. Pues sí, libre de riesgos para el que estamos atendiendo, para que no tenga una iatrogenia, para que no tenga efectos secundarios, etcétera. Pero también esa seguridad es para la enfermera y el enfermero que está atendiendo, porque cualquier situación que se da, pues también va a recaer como una responsabilidad para el profesional de enfermería. Entonces, he ahí el motivo por el que tenemos que ser mucho más cuidadosos con todo lo que hacemos en la práctica de la enfermería. Y bien, pues, ¿qué buscamos cuando hablamos de calidad? Pues lo que buscamos es aplicar los conocimientos, tener el mayor beneficio para los usuarios, tener los mejores resultados, pero sobre todo minimizar los riesgos. Aquí diríamos libre de riesgos. Sabemos que en ocasiones esto pues es más que imposible, ¿no? Libre totalmente de riesgos, no, porque estamos dando un medicamento y sabemos que hay efectos secundarios. Y ahí está también una parte de riesgos. No sabemos cuando aplicamos un medicamento, sobre todo si ese paciente, si ese usuario no ha tenido exposición a este medicamento y si presenta una alergia, pues ahí estamos ya con esa situación que no pudimos disminuir, no porque no tuviéramos el conocimiento, sino porque no teníamos el conocimiento de que este paciente o esta persona a la que le estamos aplicando ese medicamento podría presentar una alergia porque nunca le habían aplicado tal o cual producto. Y seguridad, pues también es una reducción de todas las cuestiones que nos pueden generar un daño que no es innecesario, que esto es importante también considerarlo, porque pues sabemos que como enfermeras y enfermeros no buscamos nunca generar un daño, pero que todo esto de la calidad y la seguridad está también supeditado a las formas, al entorno en el que estamos trabajando, a las condiciones que tenemos en nuestro entorno laboral, si estamos tranquilos, si tenemos los recursos necesarios y que además pues sean de la calidad necesaria para no tener que estar, por ejemplo, si vamos a canalizar, pues dando más de una punción. Entonces, es muy importante también que todo esto esté acorde a las necesidades que tiene enfermería, porque a veces vemos enfermería improvisando, corriendo y haciendo, y que enfermería nunca se queda parada, siempre busca cómo resolver el problema.
Entonces, hablar de la ética y la bioética en enfermería. Primero, pues la ética es una ciencia cuyo objeto de estudio es la parte del ser humano, el comportamiento humano, es la parte ontológica. Y cuando hablamos de cómo nos comportamos como seres humanos, invariablemente nos referimos a que tenemos dos formas de comportamiento, bueno o malo. Y esta parte pues entra en la parte de la ética. Nosotros esperemos que todo el comportamiento sea bueno, pero también aquí tiene que ver con la parte cultural, con la parte social, la sociedad que considera bueno. Y esto también pues nos pone a veces en un dilema, en un predicamento. Y la bioética es parte de la ética, es una disciplina de la filosofía que también nos lleva a analizar las cuestiones del comportamiento humano relacionado con la vida, con la salud. Por eso nosotros los aplicamos en enfermería principios bioéticos, que tiene que ver con cómo satisfacemos esas necesidades que está presentando la persona en cuanto a la salud, en cuanto a disponer de los recursos necesarios para poder autocuidarse. Entonces, la parte de la bioética, pues también son un conjunto de acciones y principios donde nosotros como enfermeras y enfermeros buscamos dar una atención de calidad, de calidez, tanto al hombre, a la mujer, a los niños, a la familia, al entorno, a los colectivos de diferentes tipos y pues desde luego sin descuidar nuestra comunidad, nuestro entorno. Pero, ¿qué encontramos con enfermería? ¿Por qué tenemos qué aspectos tiene que ver con el trabajo que hace enfermería? Para que haya calidad, para que haya seguridad, para que dé una práctica como estamos esperando de acuerdo a los principios éticos de enfermería. Entonces, por una parte, creo que es muy importante ver cómo está la organización institucional. En este momento estamos teniendo cambios institucionales porque está habiendo una transformación en nuestro sistema de salud y que esto invariablemente pues a veces desajusta, desequilibra a quienes están participando dentro de esa institución. Y lo vemos ahorita, las nuevas contrataciones, que hay inconformidades, que hay una serie de situaciones ahí que resolver, que seguramente tendrán que ser de manera satisfactoria para todos. También, por otra parte, tenemos que considerar la carga de trabajo. ¿Cuál es la carga de trabajo que debe tener la enfermera y cuál es la carga de trabajo real que tiene en ese momento? Para que, bueno, pues no esa sobrecarga nos lleve a situaciones de estrés, de conflicto y que no demos la atención adecuada, no hagamos el cuidado de enfermería con esa calidad y seguridad. Esto también va a depender de los insumos con los que cuenta enfermería, de la calidad de los propios insumos, de la oportunidad para tenerlos. Por otra parte, pues no debemos de dejar de lado la organización institucional, donde debe haber una supervisión de lo que está haciendo enfermería, pero también debe haber un reconocimiento a su labor, porque esto es importante. A veces decimos, ¿cómo escuchamos enfermería o cómo escuchamos a cualquier otro profesional que dice, bueno, pues yo hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan? Y yo digo, en enfermería esto no es posible porque tenemos en nuestras manos vidas de personas que si algo hacemos mal va a repercutir en ellos. Entonces es muy importante que hagamos y que nos sintamos, primero enfermería debe sentirse reconocido. Y creo que la pandemia dio una pauta para el reconocimiento. Sin embargo, bueno, pues nosotros esperamos, tenemos confianza en que las autoridades
en cada espacio donde están, porque desde el nivel federal, el nivel estatal y luego en cada institución de salud, llámese Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, los particulares, etcétera, pues tienen que tener esa sensibilidad para poder realmente reconocer lo que hace enfermería. Y me refiero a no reconocerla nada más con un documento que diga reconocimiento por sus actividades, porque es un ángel, porque es heroína, etcétera, etcétera. No, creo que eso es muy bueno, sí, pero también hace falta la parte del reconocimiento económico, porque pues vemos, enfermería a veces tiene que trabajar en más de una institución. Y entonces, bueno, pues también veamos qué otros factores intervienen en esa parte ética. Y yo digo, bueno, los factores personales, familiares, emocionales y sociales con los que carga enfermería también nos llevan a apegarnos o no a una conducta ética que ya está establecida y que, bueno, a pesar de que no es un código de conducta, nos va guiando cómo actuar como enfermeras y enfermeros. Por otra parte, también es importante cuáles son los valores personales de cada una de las enfermeras o de los enfermeros que está prestando sus servicios en las instituciones de salud. ¿Con qué actitud lo hacen? ¿Cuáles son las habilidades para hacerlo? Los conocimientos, la experiencia y las competencias que poseen para poder en cada una de ellas aplicar las cuestiones éticas y también las cuestiones legales. Todo esto de las cuestiones éticas y legales tiene bases. Y las bases están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Salud, donde podemos consultar, por una parte, pues, cuáles son los derechos de unos y de otros, cómo vamos a aplicar ahí las cuestiones éticas, cuáles son las normas oficiales, porque si no las conocemos, pues también podemos caer en cuestiones legales. Los contratos colectivos de trabajo de cada institución son diferentes, pero quien trabaja en una institución tiene que conocerlos y apegarse a ellos. ¿Cuáles son los reglamentos? Y finalmente, bueno, pues está el código de ética. Código de ética. Este código de ética en algunas instituciones tiene su propio código de ética. En otros se apegan al código de ética que está establecido a nivel nacional. Todo esto tiene que ver por una parte también con los convenios internacionales que ha asignado México. Por otra parte, tenemos organismos colegiales, tenemos también, que es muy importante en enfermería. ¿Qué pasa cuando ya egresamos de nuestra formación como licenciadas o como enfermeras técnicas? Pues tenemos que continuar con la formación profesional porque cada día que pasa, las exigencias son mayores. Las exigencias son mayores a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, no lo vemos a veces reflejado en las contrataciones que se hacen. Y nos llamó la atención una convocatoria para personal de salud donde se veía que iban a contratar auxiliares. Sabemos que la categoría de auxiliares es una categoría que tiene de muchos años, tanto en la Secretaría de Salud como en el ISSSTE, como en cualquier institución, Seguro Social. Pero una cosa es la categoría en la que se está trabajando, que incluso ahí como auxiliares ingresa una enfermera técnica, una licenciada en enfermería, como una forma de empezar a trabajar en esa institución. Y que después, claro, de acuerdo a su preparación y a lo que vaya demostrando, va a ir escalando a otras categorías superiores. Sin embargo, aquí lo que nos llamó la atención era que decía que podía ser con una documento que lo acreditara como auxiliar. Y sabemos que
hay algunas instituciones educativas, que son las menos y que son particulares, que forman auxiliares en 6 meses o en 1 año. Consideramos, desde el punto de vista nuestro, muy particular, pero también el análisis que se ha hecho en la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, que esto no debe darse, porque si la salud es el bien máximo, el bien superior que lleva a un país al desarrollo, no puede ser que tengamos trabajando en una área tan sensible como es la salud y en una área de alta responsabilidad como es enfermería, a personas que en 6 meses se prepararon o en 1 año. Consideramos que la formación profesional de enfermería debe ser a partir de la licenciatura y que todo lo que se ha avanzado en la formación debiera llevarnos ya a que no se hagan este otro tipo de contrataciones. Sin embargo, sabemos también que esto depende de las condiciones económicas de nuestro país. Bien, por otra parte, bueno, no quiero salirme mucho del tema, pero hay que profesionalizarse en el caso de las que son de nivel técnico, pasar a la licenciatura. Y otra parte muy importante es la capacitación y actualización permanente para poder mantener en constante recuerdo cuáles son los principios éticos que vamos a aplicar. No porque no lo sepamos, sino porque a veces estamos inmiscuidos en todo ese bagaje de hacer, de volver, de trabajar, de prepararnos y bueno, que alguien nos recuerde qué tenemos que hacer en la parte ética, porque eso nos evita también la parte legal. Y yo puse aquí colegiarse y certificarse porque nosotros como un organismo donde afiliamos colegios no podemos dejarlo fuera. Colegiarnos, ¿por qué? Porque ahí compartimos experiencias, porque ahí podemos apoyarnos, porque ahí podemos trabajar conjuntamente para hacer propuestas de cambio que puedan realmente impactar en lo que es enfermería. Y irnos pues por esa parte institucional que está contemplada en la Constitución Política desde el artículo 5º constitucional, donde los colegios coadyuvan con profesiones en la vigilancia del ejercicio, pero ahí también es a través de los colegios que podemos hacer propuestas y modificaciones. Y certificarse, porque es una forma también de enfermería de estar comprometidos para evidenciarle a la sociedad la calidad con que trabajamos. Y bien, ¿qué pasa en el mundo? En la Comisión Técnico Consultiva de Enfermería, en la cual he estado participando, se están revisando los códigos de ética. Revisamos el Código de España, el Código de Colombia, el Código de Argentina y el de México como una muestra. También el Código del CIE, fueron los 5 que tomamos en cuenta. Y tratamos de agruparlos. Y agrupando todos estos y otros más que revisamos, pero que no entramos a profundidad a su análisis, encontramos que hay 4 categorías importantes en las que se desglosan los códigos. Uno es las enfermeras y los pacientes u otras personas que requieren cuidados y servicios. El segundo, la enfermera y la práctica. El tercero, las enfermeras y la profesión. Y el cuarto, las enfermeras y la salud global, en términos muy generales. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos el código de ética, las leyes, los códigos, reglamentos y todo lo que tiene que ver con enfermería para evitar caer en aspectos legales. También es importante conocer la legislación en enfermería, ¿sí? ¿A qué tenemos derecho? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y yo aquí les puse un cuadrito muy pequeño donde pongo el CIE, México y Colombia. El CIE establece en su código deontológico 4 elementos principales que ponen en relieve las normas de conducta: las enfermeras asistenciales, líderes y gestoras, las enfermeras docentes e investigadoras, son 3,
y las enfermeras nacionales. Acá en estos 4 elementos son los mismos que acabo de mencionar en la lámina anterior. Estas 3 partes que divide el CIE ahora es con el propósito de ir categorizando en cada uno de los aspectos anteriores qué le corresponde hacer a las enfermeras asistenciales, líderes y gestoras, por una parte, desde la práctica, desde la implementación del cuidado. Pero por otra también, el código del CIE señala qué les corresponde hacer a las enfermeras, docentes e investigadoras con relación al código de ética, porque también como formadoras, pues tenemos que inculcar en los estudiantes ese respeto para mantenernos dentro de una ética profesional. Y la tercera columna que ellos consideran es qué hacen las asociaciones nacionales de enfermeras. Para el CIE y para muchos países, las asociaciones como la nuestra son muy importantes. Son muy importantes y les dan un espacio especial dentro de los gobiernos, cosa que no ocurre en México. Entonces, ellos pues han tratado de seguir impulsando esto. Nosotros hemos observado la experiencia que nos ha tocado vivir durante este tiempo de gestión en la federación, cómo desde el CIE nos están presentando los países donde han logrado, por ejemplo, ellos le llaman piso salarial. Fue una mejora que se logró en los salarios para las enfermeras después de las pandemias y un ejemplo de ellos es Brasil. Hay grandes ejemplos, por ejemplo, en África, donde las enfermeras son y ejercen su función como tal, como secretarias de salud. Allá son ministerios. Aquí vimos en Oaxaca una secretaria de salud. Sé que ya no está. Y bueno, yo nada más aprovecho para señalar, en Michoacán hemos tenido o tenemos algunas personas, colegas nuestras, que han sido nombradas directoras de centros de salud. Sin embargo, pues no sé cómo decir esto porque pues no les están pagando lo que deben pagarles o lo que le pagarían a otro profesional que no fuera enfermera. Y entonces no sé si esto lo hace nada más porque hay una exigencia desde la Organización Mundial de la Salud para que enfermería ocupe este tipo de espacios para que se le dé las oportunidades que a cualquier otro profesional, porque no veo la congruencia salarial. Entonces me causa cierto malestar, inconformidad, pero pues creo que todas tenemos que caminar en el mismo sentido para que no haya una competencia desleal. El código del CIE también tiene un glosario y este nuevo código fue publicado en el 2021. En México también está desglosado en esos 4 aspectos. El Código de México nos habla de los valores de que debemos de tener en enfermería: la salud, la libertad, la dignidad humana. Y el Código de México tiene 6 capítulos, 28 artículos, también tiene su glosario, tiene un decálogo también, y este fue publicado en 2011. Y pues qué decirles que Colombia tiene una ley. Es una ley que fue aprobada en 2014, que consta de 6 capítulos, 76 artículos, y es el único que establece sanciones, porque ya es una ley. Entonces, hay diferencias entre los países, hay diferencias grandes, pero creo que la principal diferencia que tenemos que hacer es cómo nos comportamos las enfermeras y los enfermeros. Y eso así a grandes rasgos en cuanto al código de ética o en cuanto a qué podemos hacer. Creo que hay mucho que hacer desde la práctica, desde todos los espacios donde nos encontramos. Lo principal es el respeto entre unos y otros. Cómo podemos también abonar a enfermería, a
hacer visible la práctica profesional, hacer visible las capacidades que enfermería tiene. Y bien, el tema siguiente son las implicaciones jurídico-legales que puede haber. En esta parte hay ignorancia, imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia, que esos son errores de la prestación de la atención. Se considera que hay ignorancia cuando hacemos un procedimiento, cuando hacemos algo que corresponde hacer como enfermeras y enfermeros, pero que no tenemos el conocimiento para poder dar esa práctica de una manera libre de riesgo. También hay errores que se cometen por imprudencia, por un acto impulsivo, o bien porque no tomamos las precauciones necesarias básicas. Por ejemplo, y me tocó hace unos pocos días observar una enfermera que iba a aplicar en la solución que estaba pasándole al paciente un medicamento, pero que no tuvo la precaución de quitarle todo el aire a la jeringa, y así lo pasó. Quizás porque desconoce que puede generarse una embolia gaseosa, ¿sí? Entonces, o bien porque estaba tan a la carrera, tenía tanta carga laboral que no se percató. Y bien, también hay errores por negligencia, cuando no cumplimos con un deber, o bien porque no tuvimos el cuidado, es decir, con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso, esta persona no se preocupó por eliminar totalmente el aire que iba a pasar, de la sustancia que iba a pasar. También hay errores por impericia, y la impericia es una falta de habilidad profesional, conocimiento y capacitación para determinada acción que van a ejecutar. En ocasiones tenemos estudiantes que no tienen la pericia necesaria, por lo que es importante que la enfermera responsable del servicio o la enfermera docente les acompañe para poder ejecutar esa acción y no cometan un error. También hay errores por inobservancia. La inobservancia es el cumplimiento de la función que dicta el cargo que desempeña, o bien el incumplimiento de la normatividad. Cada nivel jerárquico tiene una función, y si esa función no se cumple, entonces hay una inobservancia a la ley. Pero también, cuando estamos dando el cuidado, si no aplicamos la norma oficial como está establecida, pues también podemos caer en un error por inobservancia. Bien, la responsabilidad en salud, por una parte, nos marca obligaciones, y dentro de esas obligaciones creo que en enfermería siempre estamos buscando actualizarnos, dar resultados y tener una práctica con calidad y seguridad, ¿sí? En la generalidad. Sin embargo, pues sabemos que en ocasiones esto no ocurre, y entonces pues hay desviaciones que están marcadas en el Código Civil, que son la negligencia, la impericia o imprudencia y el dolo. Pero esto no es todo. Hay que considerar siempre que la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento, y es por ello que las enfermeras y los enfermeros debemos prepararnos para conocer qué podemos ocasionar cuando no cumplimos con lo que está establecido. Y así podemos nosotros hablar de que puede haber un efecto adverso, y el efecto adverso es un daño, una lesión que no fue intencionada, pero que se le causó al paciente por una intervención, por un tratamiento en salud, ¿sí? Y que pues no tiene realmente ninguna relación con la patología de base. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que pueden darse. Entre ellos tenemos
cuando un paciente fue hospitalizado, se nos olvidó subir el barandal y tenemos la caída del paciente, ¿sí? Entonces, esto, pues obviamente ya nos está llevando a un problema que puede resultar en grandes consecuencias para la enfermera o el enfermero que está a cargo del paciente. Y aquí me llama mucho la atención. Sabemos que cada día es más complicado el trabajo en enfermería porque por una parte los usuarios están mejor informados, pero por la otra también enfermería tiene más carga laboral y pues tenemos en ocasiones la colaboración de los familiares, pero y cuando no tenemos la colaboración del familiar, pues para enfermería se nos complica, ¿verdad? Entonces siempre pues que procuremos poner los barandales, sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, que acaban de regresar de una intervención quirúrgica y que todavía vienen medio adormilados por la anestesia, o en aquellos que son pequeños, o bueno, cada caso es diferente. Pero sí tenemos que agudizar nuestros sentidos como enfermería para que no cometamos ninguna situación indebida que nos pueda llevar a una exposición judicial. También puede ocurrirnos una transfusión a un paciente equivocado, porque a veces son tantos los pacientes que tenemos y tantos que tienen transfusión y demás, que podemos cometer una equivocación. Una equivocación que puede traerle consecuencias severas a nuestro paciente. La aplicación de medicamentos equivocados. Y aquí otra vez vuelvo a esta parte de cómo está enfermería trabajando y la cantidad de pacientes que tiene. He observado que en ocasiones le dejan al familiar o al paciente el medicamento. Y aquí, bueno, quizás no fue equivocado, pero fue es el medicamento correcto, pero ¿quién le garantiza a la enfermera o enfermero que se lo va a tomar? ¿Y cómo vamos a poder medir si ese medicamento está haciendo su efecto? Medicamentos equivocados, ciertamente, en ocasiones también puede ocurrirnos que por la saturación laboral que tenemos, podamos dar un medicamento equivocado. Por lo que es importante que la preparación de medicamentos, sabemos que en ocasiones uno prepara el medicamento y otro lo aplica, y entonces ahí hay mayor riesgo de medicamentos equivocados. También la fuga de pacientes. Esto, bueno, la fuga la vemos cuando es una institución donde el paciente tiene que pagar, la vemos donde es un paciente que estaba detenido por alguna situación jurídica, legal, y que puede darse. Y que pues enfermería tenemos que estar conscientes de que todo esto nos puede suceder. También cuando entregamos de manera equivocada un cadáver o un recién nacido. Por eso la importancia de mantener las identificaciones de los bebés, ¿verdad? Y tener el cuidado cuando los bañamos, tener todas las mayores precauciones. Nunca está de más el checar y volver a checar. Lo mismo con los cadáveres, porque pues ustedes también se han dado cuenta de entregas equivocadas. Y un neumotórax también que puede provocarse como un efecto adverso por un mal manejo. O bien las quemaduras en piel. Y esto de quemaduras en piel hay de diferentes formas, ¿verdad? Vemos cómo en ocasiones las quemaduras se dan por la cinta con la que fijamos, que ahora cada vez es menos porque ya tiene mayor calidad, pero que puede también darse en las incubadoras o en las partes donde ponemos calor, ¿sí? También puede haber
dejado un cuerpo extraño después de una intervención quirúrgica, una gasa. Y aquí vemos esta radiografía, cómo se quedó un cuerpo extraño, que eso sí ya es muy como, se me hizo así, muy exagerado, pero que pues si ahí está, por algo está ahí, porque seguramente sucedió. Y dentro de esto, también tenemos que hablar de un efecto adverso centinela, que es un efecto inesperado que puede producir la muerte o bien dejar secuelas físicas importantes. Y aquí en esta imagen vemos esta persona que le tuvieron que amputar su brazo. O bien secuelas psicológicas, psicológicas, físicas también, secuelas físicas, porque muchas veces al estar pasando el medicamento, sobre todo si es vía endovenosa y se nos tiró el medicamento, nos va a dejar ahí una secuela. Esa quemadura de los tejidos que en ocasiones es bastante importante y que deja un daño permanente. También cuando se pone una inyección intramuscular y que no tuvimos la asepsia necesaria, podemos provocar también otro riesgo, ¿no? O bien también el riesgo de que potencialmente ocurran otras cuestiones. Dentro de esos efectos adversos centinelas, la literatura incluye las injurias serias, la pérdida de una parte o de una función del cuerpo. Y en esto de las injurias serias, quiero recordar en alguna ocasión que me tocó estar como paciente, una enfermera auxiliar que me dijo cosas bastante serias que hasta la fecha no se me han olvidado, ¿sí? Creo que esto puede ocurrirle a cualquiera y que en ocasiones a veces lo hacen como una broma, pero que llegan a herir seriamente. Dentro de estos efectos adversos centinela tenemos la muerte inesperada, la pérdida de la función fisiológica, la pérdida no asociada al curso natural de la enfermedad, ¿sí? Por eso la importancia de que cuando vamos a llevar un paciente al quirófano, ¿cuál es la parte que le van a operar? ¿Qué es lo que le van a quitar? Si es que le van a quitar alguna parte de su cuerpo. Por ejemplo, nos ha tocado darnos cuenta de pacientes, señorita, pero ¿por qué me está a mí diciendo que me quite la ropa? Es que que me cambie la ropa, que me ponga, recuerdo un paciente que a él lo que le iban a hacer era una cirugía en su brazo. Y la enfermera lo preparó para una cirugía en sus genitales. Eso por poner algún ejemplo, ¿no? De cosas que nos pasan. También dentro de los efectos adversos centinela está la violación, que esperemos que esto nunca ocurra, pero que se da. También se da el robo de infantes, sobre todo. También el alta de pacientes a la familia incorrecta y las reacciones hemolíticas a la transfusión sanguínea que nos pueden llevar también a una muerte inesperada. Entonces, esto por señalar algunos de los efectos adversos centinela que hay dentro de la literatura. ¿Cuáles son las causas de estos efectos? Porque, bueno, pues no todo podemos decir que es la enfermera o el enfermero. También tenemos que considerar en qué condiciones está trabajando, ¿sí? Y entonces, dentro de las causas de estos efectos, pues se encuentra las instalaciones, en qué condiciones están las instalaciones,
cuáles son los recursos con los que cuentas, si son los más adecuados, si tienen la calidad necesaria, si estamos aplicando y está establecida, primero si está establecida la estandarización de los protocolos. Sabemos que cada día tenemos más estandarización, que las guías de práctica clínica nos deben guiar, ¿verdad? Para poder realizar nuestro trabajo y poder evitar todo esto. Entonces, tenemos que ver si para lo que estamos haciendo hay esta estandarización de protocolos y si no, pues creo que hay un gran trabajo en los equipos de salud realizando esa estandarización. Y cada día tenemos más y más formas de poder seguir los procedimientos, los pasos, pero también la práctica basada en la evidencia. Y pues también cómo me encuentro como profesional, cuáles son mis competencias que tengo, porque también como profesional debo evaluar si tengo las competencias para el área donde estoy. Y si no, pues yo creo que es importante platicarlo con las jefes, ¿verdad? No para que me quite, pero para que me ayude a adquirir esas competencias profesionales. Creo que como equipo, enfermería siempre trabajamos y siempre buscamos apoyar al otro, porque todo eso va a redundar finalmente en nuestra salud, en la salud de los usuarios, en nuestra salud, porque cuando hacemos algo mal, cuando algo está afectando al otro, también nos afecta a nosotros. Y en el otro, pues porque podemos causarle problemas. También debemos ver cuáles son las fallas que tenemos cuando evaluamos al paciente, ¿sí? Y que si no lo hicimos correctamente, pues vamos a poder tener algunos efectos adversos. Si yo a mi paciente no le pregunté si es alérgico a determinados productos, sustancias que le estoy aplicando y se los aplico, pues creo que pudo haberse evitado eso si el paciente me hubiera dicho. También es importante los problemas en la comunicación entre el equipo de salud. Esto es sumamente primordial. Entre enfermeras, cómo nos comunicamos. Y con los demás profesionales también, cómo está esa comunicación para poder evitar los efectos adversos. Cómo está la continuidad, es decir, quién me entrega, en la entrega-recepción, cómo se hace esa entrega-recepción. Me dieron todos los pormenores de cómo está el paciente. Sé lo que sigue ahora para este siguiente turno. Sé las reacciones que tuvo con el manejo que se le está dando. Y entonces, bueno, pues todo esto nos lleva a hablar de cómo está la organización. Si tiene algunas fallas, ¿por qué? Porque es área de oportunidad para poderlas corregir. Creo que todo, como seres humanos, pues vamos a tener situaciones que podemos mejorar. Y bueno, también hemos visto que la automatización de los procesos cada vez es mayor y ojalá que esto pues pueda superarse y que todo pueda estar ya automatizado también para facilitar el trabajo que hacen las enfermeras y los enfermeros. Y aquí yo puse un ejemplo de sanción por violación del secreto profesional. El profesional de salud que no cumpla con su obligación de guardar el secreto y divulga lo que está sucediendo con alguna persona, dice el código, que será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación para dicha profesión por tiempo de 2 a 6 años. A veces pensamos que las situaciones que ocurren en nuestro entorno son sencillas, ¿sí? Y muchas veces se nos hace fácil ir hablando en el transporte público. Ay, pues fulano de tal, fíjate que sí, que tiene VIH, por señalar alguna cosa, ¿no? Y no estamos guardando ese secreto, ese sigilo, esa reserva, ¿sí? De eso que nosotros sabemos, pero que no podemos divulgar a diestra y siniestra. Entonces, todo tiene una consecuencia.
Y bien, ¿cuáles son las implicaciones éticas que tenemos que considerar en enfermería? Principalmente, pues, el respeto a la vida, pero sobre todo también dar una calidad, una atención de calidad y buscar que sea libre de riesgos o por lo menos disminuir los riesgos en la atención. También es muy importante que nosotros le podamos decir a nuestro usuario, y esto pues debe ser con el equipo de salud, ¿verdad? Que el usuario esté en conocimiento de cuáles son las posibilidades que tiene para su tratamiento, para que él pueda decidir a partir de ese consentimiento qué es lo que quiere hacer. En ocasiones tenemos un paciente que tiene CA. Bueno, como tiene cáncer, ya está el tratamiento ahí. Cuando no le hemos explicado al paciente que tiene cáncer, que le podemos dar un tratamiento a base de quimioterapia o que bien puede tener otro tratamiento a base de radioterapia o cuántas cosas ahora nuevas están surgiendo con las prácticas de las medicinas alternativas. Claro que para ello pues tenemos que seguirnos preparando en la enfermería y en el área de la salud, la medicina regenerativa, ahora también, que es algo que no es muy nuevo, pero que para unos de nosotros sí es todavía nuevo, y cómo va a actuar y cómo va a funcionar esto, ¿no? Por otra parte, también dentro de las implicaciones éticas es tratarlos con dignidad, mantener un ambiente cordial en el área laboral, colaborar con el equipo de salud, y pues la enfermera y el enfermero sabemos que siempre abogamos por el paciente, que me lo atienda el médico, que venga, que estamos al pendiente. Y otra cuestión es respetar su cultura. Es algo que también nos ha costado trabajo, porque pues las instituciones ya tienen una norma, un reglamento, y en ocasiones tenemos pacientes que no están acostumbrados a lo que se establece en la institución, en la alimentación, en sus conductas, etcétera, pero que son también parte de las implicaciones éticas que tenemos que tomar en consideración. ¿Cuál es la forma de pensamiento de nuestros usuarios para tratar de respetar al máximo su cultura? Y bueno, dentro de las implicaciones legales tenemos la responsabilidad civil. Por ejemplo, cuando no cumplimos con un contrato que estaba establecido, y entonces podemos tener una demanda civil y tendríamos que ir con los abogados, tendríamos que ir con los magistrados para que se vea qué fue lo que incumplimos con el usuario, ¿sí? O con el cliente, porque, bueno, no cumplimos con lo que estaba establecido. Es una responsabilidad civil. La responsabilidad legal es cuando no cumplimos con la obligación que teníamos con él de su atención, de su cuidado, y que ya implica cuestiones más profundas que podrían tener otras consecuencias para la enfermera o el enfermero que no responde a esa parte. Y ya la parte penal es lo más grave a lo que podemos llegar, donde la enfermera y el enfermero también tienen el riesgo de incurrir en conductas que nos llevan a romper la norma jurídica por faltas establecidas en el ejercicio de la profesión, y que en ocasiones se cometen de manera involuntaria, pero también puede ser de manera voluntaria. Aquellos pacientes que, tratando de ayudar al buen vivir o el bien morir, perdón, a los pacientes, aplican la eutanasia donde no está legalmente aprobada, o bien pues también sabemos que el aborto es algo que no está aprobado en todo el país, y que también pueden ser acusados por una responsabilidad penal. Pero hay otras cosas más importantes todavía, ¿verdad? La mala práctica
que se puede generar y que puede provocar cualquier iatrogenia, por eso también puede caer en una responsabilidad legal, ¿no? Como aquella persona donde se le infiltró la solución y perdió parte de su tejido, o que si hubo una infección y tuvieron que amputar, bueno, pues todo eso tiene sus implicaciones, que es muy importante pues hablar de ellas. Dentro de las faltas establecidas, ¿dónde las vamos a encontrar y por qué tenemos que saber todo esto? Pues está en el Código Penal Federal, está en las leyes reglamentarias relativas al ejercicio de las profesiones, que esto es una parte importantísima, las normas oficiales mexicanas y, en fin, en todas las normas, en todas los reglamentos y demás que se aplican en la enfermería en México. Es decir, tenemos que conocer todo esto para poder saber a qué tenemos que atenernos con nuestro. Y yo ya tengo aquí algunos tipos de delito: culposo, doloso, ya lo voy a pasar más rápidamente porque mi tiempo está terminando. Por negligencia, también aquí estamos viendo, ¿sí? Tipo de material que usaron en una sutura y que no deberían haber usado este tipo de material, este tipo también de sutura que hicieron aquí, y esta paciente que no estuvimos al pendiente de cómo estaba su involución uterina. Y entonces, bueno, pues tenemos algunas instituciones que pueden ayudarnos, que son la regulación en la formación, donde los colegios, pues, por una parte tienen que dar la capacitación, también tienen que apoyar dentro del mercado laboral y también en la parte de la vigilancia del ejercicio profesional a través de la certificación que se hace de manera responsable y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de Profesiones, donde la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería está certificando con idoneidad, al igual que otros 2 organismos, somos 3 organismos a nivel nacional únicamente. Con esta parte de exposición, yo aquí estoy presentando en esta grande diapositiva los integrantes de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería en la Cámara de Diputados Federal. Es decir, ¿qué pasa con la ética? Porque, bueno, ahora me he encontrado con algunos videos donde se habla de qué ha hecho la Federación. Yo les quiero decir que la Federación tenemos muchos años trabajando de manera institucional, no en forma de confrontación, sino en forma de propuesta, que hemos presentado más de una vez propuestas en las cámaras, que nos han contestado y tenemos las respuestas de las cámaras diciéndonos que tenemos que buscar un resquicio en la ley de salud para poder hacer el cambio, porque lo que nosotros proponemos, no hemos quitado el dedo del renglón, pero estamos buscando de qué manera hacerlo para que esto pueda ser aprobado. Por una parte, nos dicen que, y también esto quiero dejarlo aquí porque con esta audiencia yo creo que es muy importante señalarlo. Los cambios pueden darse, pues quizás con la confronta, no sé hasta dónde lleguen, pero creo que podríamos ir de manera pacífica en la propuesta. En la propuesta, la Federación Mexicana está proponiendo, por una parte, ahora retomando, porque ya había propuesto también, lo de que se signe el convenio 149 de la OIT, que les invito a todos a leer para que se informen de qué se trata, porque al signarse ese convenio en México tendrían que aplicarse mejores condiciones, sobre todo salariales, para las enfermeras y enfermeros, e igualarlas con otros profesionales del área de salud, que sabemos que no ocurre. Hemos presentado desde la Federación y también los colegios presentaron inconformidades porque no se está reconociendo las maestrías y los doctorados. Y también porque se estaban contratando auxiliares, las formas de contratación. También hemos presentado, y con la pandemia presentamos diversos documentos a las diferentes instancias
En ese momento, pues tuvo que ser todo de manera virtual, pero todo esto se ha hecho. La Federación Mexicana también presentó a los magistrados la solicitud de que cuando se salque la convocatoria para los peritos, se considere también a enfermería, porque cada año se saca una convocatoria para peritos, pero no consideran enfermería. Entonces, yo les quiero decir con toda seguridad que dentro de la parte ética y legal, la Federación no hemos agredido a nadie, nos comportamos de manera ética, trabajamos en conjunto y pues cuidando también no cometer situaciones irregulares en la legalidad. Estamos inscritos en el registro público de la propiedad, dados de alta en el SAT como corresponde. La certificación que se hace con un costo mínimo, considerando únicamente los gastos que esto genera y que en cualquier momento su colegio se los puede desglosar. Entonces, la enfermería trabaja en el cuidado de los usuarios, trabaja en la gerencia, trabaja en la investigación, en la docencia, en la comunidad, pero también en la política. Y bueno, como consideraciones finales, yo les puse, es importante conocer y respetar las normas porque esto nos evitará recibir sanciones de diversos tipos. La elaboración de notas de enfermería bien hechas nos libera de problemas ético-legales. La aplicación de conocimientos y la pericia que se tenga en la atención de enfermería garantizará la calidad y seguridad del servicio prestado, evitando iatrogenias, incrementando el costo-beneficio de los servicios de salud. Por eso la importancia que las instituciones le otorguen a enfermería menor carga de trabajo, le otorgue los insumos necesarios para trabajar. Y también dentro de estas consideraciones digo que incrementar la satisfacción de usuarios y prestadores de servicios es importante porque nos lleva también a cuidar los aspectos legales y los aspectos éticos. El personal calificado, los insumos necesarios y que no haya sobrecarga en el personal de enfermería permitirá aplicar de manera más precisa el cuidado. Considerar también los aspectos éticos con los que debe ser tratado el personal, que era lo que yo decía hace un momento, ¿verdad? Que en ocasiones enfermería no recibe ese trato con ética. Bien, enfermería es el pilar fundamental para el desarrollo sostenible de la salud del pueblo mexicano y por lo tanto también el desarrollo económico. Trabajemos con ética y humanismo y calidad en una práctica segura y libre de riesgos para evitar implicaciones legales. Muchísimas gracias.